Muy bien. Ahora sí, entonces, bueno, nada más, como siempre, me gusta presentarles agenda de lo que vamos a hacer el día. Generalmente uso este tipo de formato, digamos, para las presentaciones, tipo whiteboard. Entonces, espero que sea de su agrado. Si por O por B sienten que no está quedando bien la información con este tipo de presentación de formato, podemos discutirlo también. Entonces, ya tuvimos comentarios del programa. Al parecer, digamos, no hay mayores cambios más allá de los foros por el momento. Ya hicimos revisión de mediación virtual. Bueno, en el Google Drive no hemos hecho revisión, pero algo importante que tal vez agregué hoy mismo en el Google Drive es que puse un folder con esquemas de las presentaciones. También está de una vez en mediación virtual por si desean descargarlo, digamos, y ir haciendo sus anotaciones en el esquema. Entonces, ya está disponible ahí. Y pues ahora vamos a empezar 15, perdón, a las 3 con contenidos de unidad, un poquillo retrasados, pero como les dije, todo va a ir bien. Entonces, nada más también parte para que estén familiarizados con las presentaciones o el formato de presentación que me gusta hacer es, digamos, sugerirles, digamos, las referencias con las que estoy elaborando la clase. Para el día de hoy voy a utilizar este libro. Vamos a ver el capítulo 1, que es elaborado por Valdivia Dueñas. Y pues varios de los contenidos que vamos a ver el día de hoy son de este capítulo, complementados con el capítulo que ustedes tenían que hacer para el día de hoy de Telles Infantes. Entonces, muy bien. Un momento. Empecemos, bueno, el capítulo de Valdivia Dueñas me gustó porque hay una propuesta que me gustó de lo que él menciona, en el sentido de que, bueno, el día de hoy vamos a hablar más que todo sobre unidades 1 y 2 y vamos a caracterizar un poquito qué es lo que conocemos por ciencia, qué es la investigación científica, qué es un investigador científico, etcétera. Entonces, respecto a la propuesta que Valdivia Dueñas menciona, él habla que hay 4 ejes, digamos, de formación que debería tener un científico o un investigador de carácter científico. Entonces, en primer lugar está lo que él menciona, el eje de formación de conocimientos a nivel personal. Déjenme cambiar nada más el lápiz, ok, a nivel personal, y que para esto, pues, él nos menciona esto. Hay una cita que él señala de Anderegg, que me parece muy interesante de incluir en la presentación. Y digamos, cuando hablamos de personas que se están formando en esta área de lo que sería las investigaciones científicas, pues Anderegg dice, se puede aprender muchos procedimientos para investigar, pero eso sirve de muy poco si no se ha aprendido a pensar. Y creo que eso también lo podemos relacionar mucho con lo que les mencionaba sobre el mantra para el curso del artículo de Góngora Arjona y Encalada Gómez, respecto a cómo, digamos, después de que ustedes pasan por la carrera de antropología o cómo después de que las personas que estudian antropología pasan por esa formación, ya las cosas, ya no podemos volver a ver con los mismos ojos a la realidad o a los fenómenos sociales en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que, digamos, a eso se refiere con que debemos aprender a pensar. Entonces, no importa cuánto entrenamiento tengamos, no importa cuántas técnicas o instrumentos sepamos aplicar, si no podemos, digamos, aplicar ese conocimiento científico del que vamos a ir hablando a lo largo del curso, pues van a ser simplemente herramientas. Entonces, más que, inclusive, digamos, debemos meditarlo para nuestro futuro como profesionales, más que desarrollar investigaciones con las técnicas más innovadoras o con las que, digamos, suenan más caché, etcétera, es saber por qué las estamos usando y si están cumpliendo una función importante en la generación de nuevo conocimiento. Entonces, tomando eso en cuenta, además, en este eje de formación personal, Valdivia Dueñas nos menciona que hay ciertas habilidades que tenemos que ir desarrollando. Además, digamos, pues, que de ese razonamiento, digamos,
entrenamiento en aprender a razonar, que no es tarea fácil, no es algo que se desarrolla en un solo día. Entonces, además de eso, hay que aprender a observar. Y aquí es importante que hablemos de observar, no como la acción de ver. Si bien observar incluye la acción de ver, estamos hablando de una acción que sea planificada, ordenada y que sea rigurosa, es decir, que sea que sea científica y vamos a verlo más adelante, en el sentido de que, digamos, vamos a ver, no vamos a ver cualquier cosa, vamos a ir a ver cosas específicas, vamos a registrarlas de una manera sistemática, y vamos a intentar registrarlas de la manera más rigurosa posible. Y más adelante vamos a ver cómo eso riguroso puede, se traslapa en lo que sería la discusión del objetivo y lo subjetivo, pero eso vamos a ver un poquito más adelante. Otra habilidad muy, muy importante que ustedes tienen que aprender a desarrollar en el caso de que quieran ir integrándose, incorporándose más a todo este mundo de las investigaciones científicas es la fuerza de voluntad. Y aquí, digamos, es algo que queda 100%, me parece, reflejado en lo que sería el desarrollo de sus investigaciones para las tesis de graduación. Van a recurrir en muchos fallos, van a tener muchas piedras en el camino, van a tener muchos contratiempos que van a hacerlos meditar una y dos veces si vale la pena seguir. Y a eso se refiere esta fuerza de voluntad, en el hecho de que al primer error o al primer fallo, pues no hay que rendirse, hay que tener perseverancia y paciencia en que todo va a ir, y tiene que ir caminando, porque investigar, aunque ustedes no lo crean, es una cuestión que no es rápida, es una cuestión que demanda mucho tiempo y también demanda muchos recursos económicos y mentales también. Entonces, fuerza de voluntad es algo que ustedes tienen que ir aprendiendo a desarrollar en el camino. Por eso es que siempre se les recomienda, digamos, por lo menos para lo que serían las tesis, desarrollar temas que les gusten, porque créanme que hasta desarrollando temas que les gusten, van a tener bastantes, como les mencionaba, piedritas en el camino. Entonces, mejor trabajar en algo que a uno le guste que en algo que no le guste, porque definitivamente uno lo va a dejar tirado a la primera. Otra cuestión importante es la disciplina. Y la disciplina se refiere en este sentido a ser organizados. Tal vez como investigadores, muchas veces no es que seamos trabajadores independientes, pero tenemos cierta flexibilidad, digamos, en el trabajo, a diferencia tal vez de otros, otro tipo de profesiones. Entonces, muchas veces, como somos propios jefes, digámoslo así, olvidamos que tenemos tiempos que cumplir, tenemos que establecer metas y objetivos para que, digamos, esa investigación que vayamos desarrollando, pues salga en un tiempo relativamente razonable. Y esto de la disciplina, una vez más, es algo que ustedes también se van a enfrentar mucho cuando desarrollen sus investigaciones de tesis. Como ya no hay profesores necesariamente pidiéndoles, entreguen esto a la fecha tal, entreguen esto el día tal, etcétera, muchas veces, digamos, uno pues simplemente no es constante en ir avanzando día a día, poco a poco, con la investigación. Y entonces vemos investigaciones que a veces pues no concluyen, o tal vez duran más de la cuenta, etcétera, etcétera. Por eso es importante, digamos, también, pues, ir desarrollando esta habilidad. Y otra habilidad importante que menciona es la comunicación de las ideas. Y aquí quiero incluir el hecho de que no es una comunicación, bueno, tenemos que desarrollar la habilidad de comunicarnos en diferentes esferas. Tenemos que desarrollar un tipo de jerga para comunicarnos con otros profesionales, con otros académicos, y también tenemos que desarrollar otro tipo de lenguaje para comunicarnos con un público no especializado. Y eso, una vez más, requiere, no es algo que se aprende de la noche a la mañana, requiere mucha práctica, pero que, digamos, son pues aptitudes que debemos ir desarrollando para este tipo, digamos, pues de profesiones. Dicho eso, podemos pasar al segundo eje que nos habla Valdivia Dueñas, que sería el eje axiológico ético, que esto lo vamos a ver, lo vamos a mencionar más que todo en la unidad 2, o sea, la clase de hoy, y vamos a retomarlo en la siguiente clase.
En el caso del eje axiológico ético, pues nos habla sobre los valores y principios del investigador. Y aquí lo importante es, o digamos lo que para la clase de hoy lo que quiero enfatizar es el hecho de que cuando vamos a hacer investigación, lo importante no es valorar los juicios, no es evaluar las investigaciones por el juicio de valor del investigador, sino por la solidez de la investigación. Y esto lo digo en el sentido, y no aplica solo para la ciencia, sino para muchas cosas, en el sentido de que tenemos que ser capaces de diferenciar entre la esfera de lo personal y la esfera de lo laboral. No porque menganito o menganita me caiga mal, significa que su investigación es mala. O no porque menganito o menganita me caiga bien, significa que su investigación es buena. Tenemos que valorar lo que sería la solidez de la investigación. Esa es la labor del investigador o la investigadora. Evaluar, razonar si una investigación es sólida. Y por investigación sólida, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Vamos a ver un poquito de eso hoy, pero cuando hablo sobre solidez de una investigación es que todas las etapas o todos los elementos de una investigación sean coherentes entre sí, que haya una lógica que los vincule y un proceso paso a paso con un orden lógico correcto. También otro, digamos, aspecto de este eje de formación es que es muy sano, sano en cierta medida, ¿verdad? El autocuestionamiento y la autocrítica. No una autocrítica que sea destructiva y que nos lleve ahí a dañar nuestra cordura mental, sino digamos una autocrítica en la que estemos, que es sano preguntarse, ¿estoy procediendo bien? ¿Estoy investigando bien? ¿Soy honesto con los datos que estoy recuperando? ¿Soy honesto con los datos que estoy interpretando? ¿Soy honesto con los resultados que estoy exponiendo al público especializado y no especializado? Hay que cuestionarse todo ese tipo de cosas, porque como vamos a ver, y como ustedes pudieron leer en Telles Infantes, la ciencia se trata no de buscar la verdad, sino de buscar el enunciado, la hipótesis, la ley que esté mejor sustentada. Entonces, la autocrítica es una habilidad también, digamos, que tenemos que ir desarrollando. Además, es interesante que otra de las habilidades, digamos, que podríamos también desarrollar es un gusto, digamos, por la equivocación, un gusto por el fallo. No tengamos miedo a equivocarnos, porque en el sentido de que de los fallos, usualmente, bueno, no es raro que lo hayan escuchado, de los fallos se aprende y como ustedes pudieron leer en Telles Infantes, más bien buscamos bueno, dependiendo, digamos, de la postura filosófica, digamos, de algunos científicos, pues están más interesados en falsear, en buscar los pequeños vacíos, digamos, en cómo hacer que una idea, que un enunciado, que una hipótesis, pues sea, digamos, no, sea contradictoria, digamos. Entonces, no hay que, digamos, tener miedo a equivocarse y, más bien, cuando se equivocan y caen y tienen que evaluar, digamos, los errores en los que recurrieron y volver, digamos, a, rearmar, digamos, el proceso de investigación una vez conscientes de esos errores. Ok, vamos a ver en mis notas qué más tengo. Es importante también, digamos, a veces que podemos vernos un poco alarmados cuando estamos investigando, que tal vez no estamos encontrando los datos que inicialmente habíamos imaginado. Y eso es normal y no hay nada de malo también en no encontrar los datos que usualmente tal vez habíamos pensado. Más bien es parte del proceso de enriquecimiento del conocimiento. Tal vez como habíamos pensado las cosas no eran. Y la ausencia de datos pues nos está, digamos, explicando o nos está haciendo interpretar de una forma diferente. Otro aspecto importante, como les mencionaba, que se van viendo en este eje de los valores y los principios del investigador, es el famoso debate entre lo objetivo y lo subjetivo. Recuerden que, bueno, este debate, al menos los que ya llevaron teorías, prácticamente es un debate que se ve
es un debate que, digamos, retoma los enfoques más posmodernos. En el caso de la arqueología es un debate que retoman los postprocesualistas, señalando que no hay objetividad absoluta, que más bien, digamos, lo que prima es la subjetividad del investigador, etc. Aquí lo importante de entender es el hecho, digamos, de que no se puede alcanzar la objetividad absoluta. Lo que sí es la ciencia o el científico o el investigador científico o la investigadora científica aspira es a reducir lo mayor posible la subjetividad, no necesariamente a erradicarla, pero sí a disminuir lo más que se pueda. Y esto debido a que siempre van a haber aspectos de nuestro contexto de vida que van a influir en cómo interpretamos, en cómo registramos, en cómo apreciamos inclusive los fenómenos sociales o la realidad que nos rodea. Por ejemplo, elementos tan básicos como las agendas políticas nacionales o internacionales, las instituciones de financiamiento, las instituciones en que se trabaja, los intereses personales, inclusive aspectos de este tipo, pues pueden influenciar en qué temas seleccionamos para investigar y cómo interpretamos los datos los datos de los temas que deseamos estudiar. Aquí, digamos, algo importante que menciona, bueno, todo esto ustedes pudieron leer un poquito al respecto en lo que sería lo de en la lectura de Telles y compañía. Pero, digamos, algo importante que ella menciona también es el hecho de que muchas veces se le ha recriminado a las ciencias sociales que son, si son realmente más o menos objetivas o más o menos subjetivas. Y un dato importante que ella señala es el hecho de que, a diferencia de las ciencias básicas, pues las ciencias sociales cuentan, o están influenciadas por una serie de variables que no tienen control. Por ejemplo, las ciencias básicas muchas veces trabajan con variables, como la temperatura, no sé, ahorita no se me acuerdo de ninguna otra. Bueno, la cuestión, digamos, es que, por ejemplo, la temperatura podemos controlarla, medirla en espacios cerrados, pero hay factores, digamos, a nivel social que simplemente no pueden controlarse. Y si se controlan, pues los resultados, perdón, los datos que recopilemos serían bastante artificiales, podríamos decirlo así. Entonces, un tercer eje que podríamos estar, bueno, que Valdivia Dueñas nos menciona, es el eje de formación a nivel científico y tecnológico. Este eje lo vamos a estar abordando más que todo, bueno, una vez más, de manera general, lo que serían las unidades 4, 5 y 6. Cuando vamos a estar hablando un poquito más sobre datos a nivel cualitativo y datos a nivel cuantitativo, y la mezcla entre ambos. Entonces, en el caso, digamos, de este eje, pues el autor nos señala sobre una formación, o la necesidad de una formación a nivel técnico. Esto puede ser, digamos, o debería incluir una formación a nivel estadístico, algo que pues no voy a decir en ciencias sociales, voy a decir en antropología, porque hay algunas ciencias sociales que sí digamos, incorporan de manera más robusta, podríamos decirlo, de manera, incorporan más, así de simple, incorporan más, digamos, un entrenamiento en estadística, tanto descriptiva como inferencial. También aprender a leer, digamos, no en el sentido de meramente pasar, o digamos, no solo, digamos, revisar con los ojos el texto que está ahí, sino en el sentido de saber leer para formarnos una opinión propia, saber leer para identificar cuando lo que nos mencionan es coherente o no es coherente, y además también saber escribir en el sentido, una vez más, de ir formando esa habilidad, de ir desarrollando esa habilidad de comunicarse con diferentes públicos de interés, digamos, del investigador o la investigadora. Porque recuerden que tenemos una cuota de responsabilidad con nuestros estudios y idealmente, digamos, cuando estudiamos es para responder o para contribuir a problemáticas actuales. Otro, digamos, aspecto también interesante de señalar en este eje de lo científico-tecnológico es el hecho de ir desarrollando curiosidad
en el sentido, bueno, ir desarrollando una capacidad, digamos, o ir desarrollando la imaginación o la capacidad de innovación. Y todo esto también está muy de la mano con lo que sería la curiosidad, en el sentido de que tenemos que mantener esa capacidad de, o esa habilidad de asombrarnos con lo que estamos viendo, asombrarnos y preguntarnos cada vez, mira, esto pasó así, ¿por qué pasó así? ¿Es normal que pase así? ¿Qué son las cosas que yo sé respecto a este fenómeno? ¿Qué es lo que no sé respecto a este fenómeno? Lo que yo sé sobre este fenómeno es todavía es correcto en la actualidad o no. O sea, no tomar el conocimiento que tenemos o que nos enseñan en clases como un dogma o como algo escrito en piedra más bien, sino siempre estar cuestionando si eso es realmente todavía aplica para nuestro contexto actual, si eso todavía aplica bajo las técnicas o las nuevas tecnologías que hemos desarrollado. Y todo eso nos va llevando a la innovación, a la generación de nuevo conocimiento, porque finalmente, pues, una de las metas de las investigaciones científicas es desarrollar nuevo conocimiento. Y también me parece como importante este carácter de innovación y de imaginación, más que todo de innovación, en el sentido de la comunicación, cómo presentamos lo que comunicamos, no solamente a nivel académico, una vez más, sino también para el público no especializado, en el sentido de que muchas veces usamos formatos muy estáticos de presentación visual que tal vez no capturen todas las atenciones, inclusive a nivel académico. Entonces, creo que también este carácter de innovación no solo aplica para qué preguntas nos hacemos o qué preguntas empezamos a estudiar, sino cómo podemos presentar los datos de manera que sean de mayor o de más fácil comprensión y que, digamos, pues capturen una mayor atención en el público en general. Tal vez como comentario o como sugerencia, en caso, bueno, me pareció una charla muy interesante. Aquí está es un TED Talk de Adam Grant, sí, es Adam Grant, ok, que se llama The Surprising Habits of Original Thinkers. Es genial en el sentido, digamos, que nos habla sobre gente que es muy dada a la procrastinación. Creo que es este video, no recuerdo bien, pero como gente que es muy dada a la procrastinación, puede desarrollar hábitos, digamos, o puede desarrollar ideas súper innovadoras, a pesar, digamos, de esa variable, digamos, que no es a veces tan deseada. Inclusive, digamos, si ustedes quieren seguirlo, a mí me gusta mucho Adam Grant, él tiene un podcast que se llama Work Life y también habla sobre todo este tipo de temas y otros más muy recomendados solo por aquello de que sean amantes de los podcasts. Genial. Entonces, el último de los ejes en el que, digamos, vamos a ver ahorita la clase de hoy, que es unidad 1 y unidad 2, perdón. Y también vamos a ver un poquito, bastante, en unidad 3, sería el eje de formación filosófico-epistemológica. Y esto refiere a una formación en ciertos conocimientos, número 1, sobre qué es la ciencia. Y al respecto, ustedes pudieron leer en el capítulo de número 1 de Telles Infantes. Ella da, me parece que más de una definición de qué es ciencia. Entonces, estas definiciones que les presento acá son de Valdivia Dueñas, pero están muy relacionadas con lo que ustedes leyeron también en Telles Infantes. Entonces, la ciencia como tal es una actividad productora de nuevo conocimiento. Esto en el sentido, recordemos, y aquí podemos entrelazarlo con lo que ustedes estaban leyendo de Telles Infantes sobre los temas fundamentales de la ciencia. Déjenme cambiar un poquito el grosor del lápiz. Ok. Entonces, respecto al nuevo conocimiento, recuerden que, digamos, dentro de los 7, elementos fundamentales de la ciencia, Telles Infantes nos habla sobre conocimiento de la realidad, en el sentido de que la ciencia estudia fenómenos con diferentes variables, con variables históricas, variables físicas, históricas, sociológicas, culturales, etc. Y lo importante de entender de esto es que estos fenómenos son observables y que como son observables son predecibles y explicables. Y todo esto lo vamos a ir viendo en los siguientes elementos, digamos, en los siguientes temas fundamentales.
Entonces, lo importante de entender es que lo que observamos o los fenómenos que estamos interesados en estudiar son observables y pueden ser predecibles o por lo menos podemos formular predicciones, posibles predicciones, y pueden ser explicables. Otro aspecto importante, digamos, sobre este nuevo conocimiento es que, por lo menos en lo que sería la filosofía, la teoría, digamos, de la ciencia actualmente, es que no busca, digamos, una verdad absoluta, o al menos, por ejemplo, en lo que sea en los últimos siglos, en el último siglo, sí, lo que sería, digamos, de lo que conocemos como ciencia, no buscamos una verdad absoluta, no buscamos palabras escritas en piedra, sino que buscamos los enunciados con mayor sustento, los enunciados con mayor cantidad de datos que respalden esa hipótesis o esa ley, o bueno, al final, digamos, pues una teoría. Entonces, lo importante de entender es que esa verdad es una verdad objetiva que tiene una verdad objetiva, es decir, una verdad que de enunciados que tienen un mayor sustento hasta el momento y que pueden ser, que son susceptibles de ser modificados en el futuro si es que otros enunciados pues generan otro mayor número de datos, digamos, que los respalden. Muy bien. Luego, además, digamos, de esta definición bastante sintética, o tal vez muy general, de la ciencia como actividad productora de nuevo conocimiento, también hay una que esta se parece un poquito más a lo que sería, a lo que nos presenta Telles Infantes en el capítulo 1, que nos habla de la ciencia como un sistema de conocimientos sistemáticos y ordenados provisionalmente planteados. Sistemáticos, ¿por qué? Porque vamos a ver el método, método científico o el método de investigación es una serie de pasos en orden lógico. No es una serie de pasos que se utilizan de manera antojadiza, sino que llevan una secuencia, podríamos decir numerada, una secuencia lógica que debe, es decir, en la primera etapa debe proceder la segunda, la tercera, etcétera, sin alterar ese orden. Por eso son ordenados. ¿Y por qué provisionalmente? Porque deben ser sometidos a, deben ser comprobados o más bien falseados, dependiendo de la, deben ser verificados o falseados, dependiendo, digamos, pues de la vertiente teórica que ustedes estén, digamos, utilizando. Entonces, veamos un poquito más de esto. Esto lo podemos entrelazar con los siguientes temas fundamentales que nos hablaba Telles. Ella nos hablaba sobre la explicación. Recuerden que, bueno, los fenómenos son susceptibles de ser explicados. Aquí ella nos hablaba que la explicación implica una relación entre entre lo observado, entre un enunciado, perdón, una explicación entre el fenómeno observado y la ley o la teoría que se está utilizando. Aquí en el medio de este puente entre el observado y la ley o la teoría estaría lo que podríamos llamar la predicción. Esa predicción es usualmente un enunciado, nada más que no está escrito en piedra, que tiene, que es posiblemente, digamos, es una propuesta que es una posible propuesta que debe ser explorada, que debe, a la cual se le deben sustentar con datos para ver su validez. Entonces, la explicación refiere, digamos, más que todo, pues, a desarrollar el porqué de ese fenómeno que estamos viendo y ver su relación respecto a lo que se ha dicho, a la teoría, a la ley, que digamos, que se ha comentado respecto a X o Y fenómeno. Luego tenemos lo que sería una lógica inductiva, una lógica deductiva y una lógica deductiva. Estos dos aspectos están relacionados en el sentido de que son opuestos. En el caso de la lógica deductiva partimos de algo general para explicar algo particular. Y en el caso de la lógica inductiva partimos de algo particular para explicar algo general.
Ok, aquí podemos dar un ejemplo. En el caso de la lógica deductiva, si pongamos un ejemplo, un enunciado general sería, por ejemplo, mencionar que los seres humanos deben ingerir, comen diariamente, los seres humanos comen diariamente. Es un enunciado en que la mayoría tal vez estamos de acuerdo. Y esto nos sirve para explicar un caso particular en el sentido de que el caso particular sería los costarricenses comen alimentos diariamente. Entonces, la cuestión es que a partir de una idea general podemos empezar a desarrollar explicaciones más específicas. Noten que, digamos, hablo sobre humanidad en un ámbito y luego lo reduzco a lo que sería el aspecto de la sociedad costarricense. En el caso de la lógica inductiva sería parte de manera inversa. Tenemos un caso particular para explicar algo general. Entonces, un ejemplo podría ser que, yo desayuno gallo pinto todos los días. Y como yo desayuno gallo pinto todos los días, todos los costarricenses desayunan gallo pinto todos los días. Noten que en mi caso soy un caso particular que lo estoy generalizando a la población costarricense. Aquí lo importante de entender, y más que todo con la lógica inductiva, es que el enunciado, digamos, o la idea, lo que se argumenta es, se mantiene en carácter de hipótesis o de predicción, podríamos mencionarlo, en el sentido de que si no se respalda con mayores, con más casos particulares, pues simplemente queda como una hipótesis, como algo que debe, digamos, como algo posible o algo que podría ser, pero sin datos no se puede saber. En el caso de la lógica deductiva también aplica en el sentido de que para poder, digamos, tomar como consideración un planteamiento general, pues necesitamos también el apoyo de varios casos particulares para ir consolidando, dando fortaleza a ese planteamiento general. ¿Dudas o preguntas? ¿Queda claro más o menos? Sí, por eso es que, digamos, voy a reproyectar la página. Dame un momento, voy a cambiar aquí. Yo creo que así pueden ver cada vez que yo me muevo. Ahora están viendo la presentación. Entonces, por eso es que, digamos, aquí lo importante, digamos, de entender es que estos 7 elementos están interconectados y para entender uno debemos pasar al siguiente, y para entender eso, digamos, debemos ir tal vez devolviéndonos o siguiendo al tema siguiente. Entonces, el punto es que devolvámonos ahora a la lectura. Espero que estén viendo la lectura acá. Aquí lo importante de entender es que cuando se hace una predicción, y esa predicción, digamos, llámese hipótesis, o sea, hipótesis, predicción, todo eso, me parece la autora lo está entendiendo como sinónimos. Entonces, cuando se hace una hipótesis no, como tal, no es explicativa hasta que se compruebe o se contraste con datos a nivel de campo. Por eso, como vamos a ver un poquito más adelante, en el método en el método científico hay una serie de etapas. Voy a devolverme a la presentación, tal vez. Vamos a adelantarnos un poquitito a la presentación y veamos acá. Entonces, déjenme sacar un poquito el lápiz. Entonces, noten que aquí hay un fenómeno que fue observado, o una pregunta o un problema. A eso vamos a hacer un enunciado o una predicción, vamos a formular una hipótesis. Eso lo hacemos basados en un sustento teórico, en el conocimiento generado respecto a eso que hemos visto. Esa hipótesis que hemos formulado no es una explicación como tal, es una posible explicación de este fenómeno que vimos, o este problema que tenemos. Esta hipótesis se vuelve una explicación en la etapa de interpretación, y también en la etapa también de las conclusiones, se vuelve explicación hasta que haya sido contrarrestada con los datos recuperados durante la experimentación, porque ahora tenemos datos que dicen, bueno, la hipótesis
es acertada y explica bien este fenómeno, la hipótesis no es acertada, no explica bien este fenómeno. Es hasta que se llega a esa etapa que entonces, digamos, se vuelve explicación. Por eso dice que es una relación entre lo que el fenómeno observado y la explicación. Yo creo que a medida que vayamos revisando los casos de estudio en las siguientes clases, vamos a ir entendiendo un poquito más esto. Esto es apenas un esquema muy, muy general, en realidad, lo que vamos a ir, de lo que ambiciona, digamos, que ustedes aprendan a lo largo del curso. ¿Dudas o preguntas? No. Ok, yo creo que podemos seguir entonces. Entonces, ya que hemos introducido, noten que de explicación ya teníamos que haber estado utilizando la palabra hipótesis, una predicción, una asunción, una asunción, creo que esa es una mala traducción del inglés. Una predicción, una posible explicación a un fenómeno, pero que todavía no tiene datos que la sustenten. Esas son las hipótesis. Lo importante de las hipótesis es que son guías de la investigación, dan un norte, orientan las investigaciones respecto a qué es, cómo deberíamos desarrollar la experimentación, que son los datos que debemos recuperar y cómo, digamos, inclusive nos va a ayudar a ver cómo es que se van a interpretar los datos. Eso es lo importante de la hipótesis. Y por eso, digamos, o de la formulación de una predicción, de un posible enunciado, que dé una posible explicación. Ok, muchísimas gracias. Entonces, por último, el elemento, o el tema fundamental que nos resta, según la propuesta de Telles Infantes, son las leyes generales, que en general las leyes generales refieren, digamos, como a una serie, tal vez pensémoslo en una escala, de enunciados que ya tienen bastante, las leyes generales son como el último escalón o el escalón superior, en donde los enunciados son los que tienen el mayor sustento hasta el momento. Y puede cambiar en el futuro. Lo que pasa es que por el momento, debido, digamos, al conocimiento que se tiene hasta la fecha, es el enunciado con mayor sustento. Entonces, una ley general, usualmente se puede conocer también como teoría general, está compuesto de varias leyes, leyes que a su vez son compuestas por hipótesis que fueron, por hipótesis que ya han sido sustentadas, y que, digamos, una vez más, todo esto es como lo aceptado sobre cierto tema hasta la fecha, porque es lo que tiene mayor sustento, pero que puede ser modificado a futuro. En general, vamos a movernos un poquito más en la presentación, porque eso es lo que corresponde ahorita hablar sobre teoría. Más que hablar sobre, digamos, teoría tal y como muchas veces la imaginamos para las ciencias básicas, podríamos hablar más bien de teoría como un conjunto del conocimiento general que tenemos sobre nuestro objeto de estudio. Esto lo pienso más en el caso de la antropología. Entonces, digamos, la teoría, estamos hablando de una teoría antropológica, es decir, un conocimiento general sobre lo que sabemos hasta la fecha sobre el objeto de estudio de la antropología. Inclusive, en general, digamos, a mí para intentar definir un poquito lo que es teoría, porque definir teoría en ciencias sociales y en antropología es diferente, digamos, a cómo se visualiza en las ciencias básicas. Entonces, desde ya respondo, sí, hay una diferencia. En el caso de las ciencias sociales y en lo que nos atañe ahorita a la antropología, podemos hablar o podemos retomar la propuesta de Gándara Vázquez, que es una propuesta para arqueología, pero que bien me parece calza con la antropología en general, en el sentido de que Gándara Vázquez nos dice, teoría como tal no puede ser definida como un solo término. Yo más bien sugiero, hablemos de teoría en 4 categorías diferentes, porque en arqueología, o me parece también en antropología en general, hablamos así. Hablamos de teoría, cuando hablamos de teoría nos referimos a 4 términos, o por lo menos teoría es sinónimo de estos 4 términos. Hablamos de teoría como posición teórica, en este caso de teoría como posición teórica podría ser un sinónimo de teoría general, pongamos como ejemplo marxismo. En el caso de, también tenemos lo que sería la teoría sustantiva, que es una teoría que estudia un fenómeno particular,
dentro, digamos, de una posición teórica. Si hablamos de rangos, de escalas más bien, una teoría sustantiva estaría dentro de una posición teórica. Entonces, por ejemplo, la posición teórica es el marxismo. Eso es un ejemplo muy arqueológico. Y en el caso de la teoría sustantiva, pues, ¿cuáles teorías sustantivas en arqueología abordan el marxismo? Bueno, puede empezar una teoría en antropología social, no hay problema. Ok, no hay problema. Yo les doy la pista. Recuerden refrescar el curso de teorías, porque sí es importante también para este curso. Todo esto es conocimiento acumulativo. Entonces, la posición teórica, recordemos, es marxismo, y una teoría sustantiva, que es, digamos, una teoría que estudia un fenómeno más particular de una posición teórica, sería la arqueología social latinoamericana, que tiene fundamentos marxistas, o la arqueología social de la escuela española, y tiene fundamentos marxistas. Luego también hablamos sobre, déjenme borrar un poquito, bueno, voy a dejarlo ahí, creo que se puede quedar. Luego también hablamos de una tercera categoría, que sería una teoría temática, que en este caso, por ejemplo, hablamos de teorías de género, teorías ambientales, teorías, etcétera, etcétera, que no necesariamente se incorporan en esas clásicas teorías, como nos habla Telles Infantes en el último de los capítulos sobre teorías teorías de la filosofía, sino, digamos, teorías más todavía más particulares que una teoría sustantiva. Y por último tenemos la categoría de teoría de la observación, que eso es una teoría más de carácter metodológico, una teoría que nos comenta, digamos, sobre conocimiento, sobre las técnicas y los métodos, digamos, que aplicamos. En general, así me gusta definir teoría, o me parece como más práctico definir teoría así para el caso de la antropología, y bueno, en el caso de Gándara Vázquez, él menciona para arqueología específicamente, pero me parece que calza, que es una buena comparación. Lo importante de entender de la teoría, por lo menos para lo que serían ciencias sociales y para antropología, que es lo que nos atañe, es que la teoría no es conceptuar sobre conceptos o desarrollar conceptos, no es un glosario, no es un diccionario, no es un marco conceptual. La teoría no es un marco conceptual. Lo que vamos a hacer es desarrollar explicaciones posibles o lo que sabemos, digamos, explicaciones sobre lo que hasta la fecha sabemos sobre los fenómenos que nos interesa estudiar. Entonces, si ustedes lo que quieren estudiar es la pobreza, entonces su marco conceptual, su teoría no es desarrollar qué es la pobreza, qué entiende Menganito por pobreza, sino explicar qué es pobreza en para el caso de estudio, digamos, que a ustedes les atañe, o el área, el rango espacial que a ustedes les atañe. Importante también respecto a la teoría es que está completa y totalmente entrelazada con lo que es el método. La teoría nos orienta en cómo plantear, diseñar un método, y esto va a influenciar mucho también en la decisión que tomemos sobre las técnicas que usamos y los instrumentos que usamos. Entonces, hablar sobre una antropología, hablar inclusive sobre antropólogos ateóricos es una ilusión, es irreal. No, digamos, decir, no, yo no necesito de la teoría, o yo no uso teoría. Inclusive ustedes pueden escuchar, no, yo no uso teoría porque como yo lo que me dedico es a hacer acción social, o yo no uso teoría porque yo me dedico a hacer estudios de impacto ambiental. Eso es un pensamiento erróneo, porque recuerden que utilizamos teoría en todo, pero utilizamos teoría, se utiliza teoría, tal vez no la teoría clásica que vemos en los cursos de teorías 1 y 2, sino una teoría temática. Utilizamos teoría de la observación, se utiliza teoría, pero en diferentes categorías. Entonces, tengan de antemano desde ahora, o sepan desde ahora, que no es posible decir que no vamos a usar teoría, indiferentemente para el tipo, digamos, de profesión sí, el tipo de profesión, digamos, que desempeñemos de aquí a futuro. Aplica para los antropólogos como para los no antropólogos. Y sobre teoría de la filosofía, que nos hablaba Telles, de eso vamos a hablar más la siguiente clase, para no extender mucho ahora. Entonces, dicho esto, también es importante dentro de este eje de formación,
este eje de formación filosófico-epistemológico, puedes conocer lo que es la investigación científica y el conocimiento científico, que para esto tenemos vamos a hacer nada más un rápido repaso, por lo que podemos definir como investigación científica, que nos habla de un proceso metódico, ordenado, sistemático, planificado y riguroso. Vamos a ver eso, vamos a ver cómo todo eso se traduce al método científico. Entonces, la investigación científica es aplicar el método científico, en pocas palabras. Y todo esto lo que busca es generar conocimiento científico, es decir, conocimiento que sea verificable o falseable, dependiendo una vez más pues del énfasis filosófico a nivel teórico que quieran utilizar. Entonces, entremos a lo que realmente les interesa, al método científico, que es lo que más o menos, pues es la carnita, digamos, en general de lo que resta del curso. Aquí lo importante de entender es que, bueno, número uno, no hay un método científico, hay varios métodos científicos. Inicialmente, pues los más utilizados o los que tuvieron mayor aceptación fueron los métodos inductivos y deductivos. En la actualidad, el método que tiene mayor aceptación es el método hipotético deductivo, que es el que vamos a ir desarrollando un poquito más a lo largo del curso. Y como ustedes pudieron leer en Telles Infantes, pues también está el método nomotético ideográfico, que en realidad lo que nos refiere pues a ese debate, digamos, en cómo proceden las ciencias básicas versus las ciencias sociales, pero que al final no es que unas proceden de una forma y otras proceden de otras. Ambas necesitan, digamos, tanto de lo nomotético como de lo ideográfico para poder proceder en el método científico o en la forma, digamos, en las que se investiga. Entonces, veamos rápidamente qué es o cómo se define el método científico. Entonces, en el caso del método científico, bueno, dice que es un proceso de conocimiento caracterizado por el uso constante e irrestrictivo de la capacidad de razón, que busca establecer explicación de un fenómeno ateniéndose a lo conocido previamente, resultando en una explicación plenamente congruente con los datos de la observación. Esta es una definición que tienen en el capítulo de Telles. Página 38. Entonces, veamos a qué se refiere con lo ateniéndose lo previamente conocido. Recuerden que el método científico, bueno, tiene varias etapas. Cada una de esas etapas puede tener nombres diferentes, pero en general hablamos de lo mismo. Tenemos una etapa de formulación de una pregunta o de observación, puede llamarse, perdón. En este caso, por observación, nuevamente, no refiere solamente al ejercicio de ver, sino refiere al ejercicio de recopilar la información, ya sea a nivel de la experiencia personal o a nivel del conocimiento que tenemos sobre algún fenómeno que estemos interesados en estudiar. Una vez que tenemos claro cuál es ese fenómeno que queremos estudiar, pues formulamos enunciados o predicciones, dígase, formulamos hipótesis. Entonces, aquí lo importante de entender de la hipótesis es que la hipótesis no es una pregunta de investigación. Una hipótesis es un argumento que se formula según lo que se conoce a nivel teórico del fenómeno que estudiamos. Y es algo importante que les debe quedar porque eso vamos a ir intentando buscarlo o ir intentando identificarlo en los casos de estudio que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, en el caso, una vez que tengamos esa hipótesis que es, recuerden, posible explicación, porque todavía no tenemos datos respecto a esa hipótesis, entonces hablamos de formular, diseñar la serie de etapas según técnicas de recopilación de los datos y instrumentos de recuperación, de recolección y inclusive de análisis de los datos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pongamos de una vez el ejemplo con Annette Weiner, tal vez para ir adelantando. Coméntenme cómo podrían ustedes ejemplificar el caso de Annette Weiner en 5 etapas del método de investigación.
Centrémoslo en lo que ella estuvo haciendo en Papúa Nueva Guinea con los Trovian. Ella llegó, ¿cuál sería la etapa de observación? Entonces, recuerden que la observación, error número 1 es, o sea, si bien la observación requiere el ejercicio de ver, no necesariamente se restringe a ver. Por observación aquí en este proceso, digamos, de que podemos ejemplificar a partir del caso de Annette Weiner, es que ella ya tenía ella ya había recuperado información respecto a lo que sería el caso de la gente troviandeses, creo que se podría decir, ¿verdad? Ok, de los troviandeses. Entonces, recuerden que ella ya había leído el caso de Malinowski y otra persona ahorita que no. Entonces, ella ya tenía un conocimiento respecto a a esta publicación de Malinowski, respecto a lo que sería, digamos, el modo de vida de los troviandeses. Entonces, observación no solo refiere a lo que ella vio, sino a lo que ella también ya conocía de antemano de esa gente, ese conocimiento, digamos, sobre esas personas. Entonces, que ese conocimiento le permitió a ella a la vez poder formular algún tipo, digamos, de enunciado. No necesariamente, digamos, tal vez para la época no era, lo común no era formular una hipótesis como tal, pero ella ya tenía una serie de ideas de lo que ella esperaba encontrar, o por lo menos de lo que ella esperaba ver en campo. Ella esperaba ver lo que Malinowski había dicho en el libro. Pero, ¿qué pasó entonces cuando lo que ustedes me mencionan, estamos hablando entonces de la etapa de experimentación, todo lo que ella observa? ¿Qué es lo que pasa cuando ella va a Papúa Nueva Guinea? ¿Qué es lo que observa? Entonces, sí, noten que todo eso que ustedes me estaban hablando, noten aquí el contraste desde ya entre lo que ella había leído en Malinowski, la teoría, eso es, digamos, lo que ella, en la etapa 1 y 2, lo que ella hizo fue revisión de la teoría, revisión de los antecedentes. Eso que esa etapa de observación fue leer, sentarse a leer a Malinowski, a los argonautas del Pacífico. Y luego también dijo, bueno, Malinowski, entonces, una vez que leyó a Malinowski, ella dijo, bueno, Malinowski ha dicho que X, Y, Z cosas deberían pasar en Papúa Nueva Guinea. Ella se va a campo, empieza ahí a observar, ahora sí, digamos, lo que sería observación, lo que conocemos por las técnicas tradicionales en arqueología de observación participante, observación no participante, etc. Y ella dice, mira, qué interesante, lo que yo estoy recuperando, lo que yo estoy viendo, no es exactamente lo que Malinowski había descrito. O bueno, está lo que Malinowski había descrito, pero hay otras cosas que Malinowski no había descrito. Y aquí es entonces donde entra la etapa de la interpretación, que aquí vamos a retomar pues varios comentarios de lo que los compañeros están mencionando. Estamos hablando de que hay un contexto de vida diferente, hay unos intereses, hay una perspectiva diferente, inclusive del investigador, bueno, del investigador, en este caso de Malinowski versus la investigadora, en este caso Annette Weiner. Hay una perspectiva diferente que nos está haciendo, que nos está guiando, digamos, a intereses de interpretación diferentes. Entonces, noten aquí que todas esas variables que ustedes mencionaban, pues va a hacer que los datos que ella recupera la lleven a unas conclusiones diferentes a las que Malinowski había aportado. Al final, ¿qué es, digamos, dentro de las conclusiones del trabajo de ella lo que se rescata? Sí, esos son aspectos importantes. Lo que han mencionado son aspectos importantes. Por razones de tiempo les voy a dar la respuesta. Sí, noten que, digamos, dentro de lo que ella logró concluir, el número 1 es, y nada más, como decían las chicas que elaboraron el artículo, Ohanian y compañía, no es porque ella va, digamos, con unos lentes o con un plan de investigación, digamos, basado en un enfoque de género, es lo que ella vio en ese momento, digamos, bajo las circunstancias en las que estaba en esa época. Lo que le llamó la atención fue el rol de las mujeres, lo que le llamó la atención también fue cómo la propuesta del sistema Kula que, ¿cómo se llama? Malinowski había planteado, era una propuesta interesante, pero que le faltaba incluir una etapa, que es la que ella contribuye, digamos. Era un sistema de 3 etapas, Annette Weiner sugiere una 4ª etapa, y eso, digamos, noten, por eso una vez más, y el énfasis que quiero que quede el día de hoy y de lo largo del curso es
que la teoría no está escrita en piedra, o lo que conocemos, el conocimiento sobre los fenómenos que estudiamos no están escritos en piedra. La propuesta de Malinowski sobre el Kula no está escrita en piedra. Annette Weiner dice, hace falta agregarle esto. Por eso es importante ser rigurosos con la aplicación del método científico, en el sentido de que sea ese orden consecutivo de etapas y una documentación de los hechos, de los fenómenos que estamos viendo, rigurosa, ordenada, planificada. Noten que todo esto le permitió a ella hacer, reformular la teoría que sabemos, digamos, sobre el caso de los troviandeses.